¿Qué tal, señoras y señores? Saludos para ustedes. ¿Qué tal? Hoy me levanté con ganas de hacer la mesa de corte. ¿Listo? Así que voy a hacer la mesa de corte, voy a cortar la madera a las medidas que son, voy a hacer todo el proceso. Les voy a dejar aquí en la pantalla la imagen de la mesa pues que yo dibujé, que hice a lapicero en papel. Ahí están las medidas. Esas medidas pueden cambiar según la persona, según la estatura de la persona, ¿no? Pues más o menos yo mido 1,75, 1,70 y algo más o menos. Estas medidas son prácticamente pues para mi altura y pues es prácticamente exacta, ¿no? Así que si las personas que la van a hacer pues son un poquito más bajitas, pues simplemente es los cuatro principales, por decirlo así, las cuatro patas, simplemente hay que bajarles un poquito y no es más. Así que sin nada más que agregar aquí, hagamos la mesa de corte. Pero antes, recuerden que estoy haciendo un sorteo de moldes. Sigan las 4 cuentas que les dejo acá abajo y participen en el sorteo de los moldes. Envíenme las capturas de pantalla a mi WhatsApp o a mi Instagram y así participan en el sorteo de estos moldes. Si son fabricantes de bastante calzado y necesitan modelaje y necesitan moldes, escríbanme a mi WhatsApp, aquí se los dejo y les vendo cualquier estilo de molde. Ahora sí, vamos con la mesa. Y bueno, la madera pues ya la corté y ahora sí voy a marcar, voy a taladrar, voy a pegar, mejor dicho voy a armar como tal la mesa pues para ver cómo queda, ¿no? Así que vamos a ver qué tal nos va con esta mesa. Y como pueden observar,
la mesita prácticamente quedó. Ahora sí lo que hay que hacer es ponerle algo aquí para después montar el queso, ¿no? Y también la repisita de abajo, ponerle algo, porque ahí van los moldes. Entonces voy a cortar las piezas y las vamos a poner. Y bueno, ahora ya están los MDFs cortados, estos, ¿sí? Le voy a poner este filito aquí, tengo que ponerle otro filito de aquí hasta allá, pues para que no se caiga el queso, ¿no? Entonces voy a asegurarlos y veamos cómo queda. Y bueno, yo ya aseguré las dos tablas, la parte de arriba donde va el queso y abajo donde van los moldes. Y también le voy a hacer un bolsillo lateral, ¿sí? Me conseguí estos dos palitos que tenía en la maderita vieja, en la maderita que se desecha. Y me encontré esticos, así que voy a hacer un bolsillito bien melo, ¿no? Entonces lo voy a hacer y ya les muestro cómo queda. Y así fue como hice el medio bolsillito con dos palitos diagonales, dos MDFs laterales y se lo ponemos a un lateral de la mesa y podemos guardar aquí cualquier vaina que se nos ofrezca, ¿no? Lo voy a poner en la mesa. Y así fue como pues prácticamente la mesa queda lista, ¿no? Ahí pueden observar, le ponemos el queso. Sí, tenemos espacio para poner la piedra de afilar, acá para poner las minitas, la cuchilla. También tenemos aquí el bolsillito para poner la bolsa de los moldes, puede ser la piedra o lo que quiera uno poner ahí, ¿no? Ahí quedó la mesita, quedó mela. Y ahí podríamos decir que hemos terminado con la mesa de corte, ¿no? Ahí está, full. Les dejaré una imagen que dibujé. La imagen está de una forma pues que la gran mayoría de personas suelen tener la mesa de corte, ¿sí? Con cajón. Yo pues la hice así pues para que las personas tengan la idea pues del cajón y toda la vaina, ¿no? Pero igual esta mesa yo la hice sin cajón porque no quería un cajón tan grande ahí debajo. Entonces simplemente le hice el bolsillito, ¿no? Aquí está el bolsillito que se le hizo. Aquí se puede meter cualquier vaina, ¿sí? Entonces les dejaré el dibujito que yo hice. Ya lo puse antes, lo voy a poner ahora otra vez. Ahí miran las medidas. Como ya les dije, las medidas es pues para una persona más o menos de 1,70, 1,80. Yo mido más o menos eso. Entonces es alta. Ya según la persona que vaya a hacer, pues simplemente hay que rebajarle un poquitico a las patas o a los pilares principales, que son los 4 que sostienen la mesa.
Y podríamos decir que eso es todo. Recuerden que estamos haciendo el sorteo de los moldes. Suscríbanse al canal, sigan las 4 cuentas que les dejo ahí abajo, las 2 de Instagram, las 2 de YouTube, y participan en los moldes. ¿Listo? Suscríbanse al canal, activen la campanita, que ya veremos qué más podemos hacer. Yo creo que estoy en mente en hacer el burro, el horno y algunas otras cosas que se necesitan. Así que sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.